Buenas, aquí estamos, un viernes más, compartiendo un ratito de café para hablar de algunas cuestiones de ciencia y tomar conciencia, ya sabéis. Un viernes sí, un viernes no, aquí en Canal Conciencia. Espero que se oiga bien porque la última vez en la grabación se oía horrible. No sé qué pasa con este micrófono, es un poco cacharro, pero bueno, es lo que tenemos. Vayamos aquí. Estamos de enhorabuena en el canal. Antes de nada, comentaros que en Café Conciencia tenemos por fin nuestro primer hater. Bueno, nuestro primer odiador del canal. Bueno, la verdad es que hater a lo mejor es un poco exagerado, ¿no? Digamos que el primer escéptico que ha puesto un comentario en el vídeo de la penúltima emisión de Café Conciencia, ya sabéis, la pasada, ¿no? La anterior, pues ha puesto un comentario mostrando su disconformidad, como suelen hacer, ¿no? De hecho, bueno, os lo voy a leer porque lo tengo aquí. Lo he puesto y lo he copiado para comentároslo. Dice, iros a tomar viento. La tierra se ha congelado y descongelado muchas veces. A ver si colapsáis vosotros y quién os paga. En fin, pues estamos de enhorabuena, como digo, estamos de enhorabuena porque, bueno, pues uno de los problemas de este tipo de mensajes es que solo llegan a gente que está a favor de obra, ¿no? ¿Quién va a ver esto? Pues va a ver esto quien le interese el tema y por lo tanto ya tiene una cierta predisposición a escuchar esto. Y me parece interesante que, bueno, pues que haya llegado a otras personas que no están de acuerdo y que muestran su disconformidad, como digo, me parece interesante. Ahora, en vez de, pues, simplemente mostrar su disconformidad como la ha mostrado, pues estaría además que pusiera que duda o que si no está de acuerdo con algo de lo que digo, si le parece que lo que estoy diciendo es mentira, en fin, que me mostrase algún argumento interesante, yo estaría encantado, como digo, de intentar comprenderle, que es para lo que estoy formado, ¿no? Yo soy doctor en psicología, ¿no? Intentar comprender esa actitud de negación. Y bueno, pues de verdad, si en los comentarios alguno duda de algo de lo que he puesto o ha leído algo o conoce algún estudio que hable de lo contrario, pues que me lo comente que yo de verdad lo busco, lo miro, lo investigo y si puedo dar respuesta la doy y si tiene razón el otro argumento, pues estupendo. Sí, a mí me encantaría, como a todos los que transmitimos mensajes de este tipo, de verdad no pretendemos colapsar, no somos felices colapsando. Lo que queremos es todo lo contrario. Sabemos que si continuamos con el business as usual, como se dice en los futuribles, ¿no? En los futuros escenarios, si continuamos mirando para otro lado y siguiendo la vida como si no pasase nada, pues sabemos que nos lleva al colapso. Eso es lo que estamos viendo, eso es lo que están viendo nuestros compañeros científicos y lo que no dejan de decirnos cada dos por tres ellos y tantos activistas que evidentemente no ganan dinero. Pero bueno, vamos a aprovechar esto que nos ha comentado nuestro amigo escéptico para poder comentar algunas cosillas y puntualizar y aclarar términos. Bueno, en primer lugar, me parece que en algunas cosas tiene razón. O sea, la Tierra se ha congelado y descongelado muchas veces. Bueno, pues muchas. Las glaciaciones sí, digamos que ha habido glaciaciones, pero congelarse entera la Tierra, pues parece que sí. Todo parece que indicar que hay quien habla de hasta en 4 ocasiones, pero por lo menos una ocasión hace 750 millones de años, cada vez parece que hay más evidencia de que fue así. De hecho, a ese periodo se le llama periodo de bola de nieve, de la Tierra bola de nieve. O sea, que se congelase por completo. Mira, la historia de cómo la comunidad científica ha llegado a esto también es interesante. Hace como algo más de 70 años es cuando Douglas Mawson, mira, que fue un científico y un explorador británico-australiano, porque Australia todavía pertenecía al Imperio Británico en esta época, ¿no? Pues de Sir Douglas Mawson, por cierto, me parece que le hicieron Sir, fue el primero en hablar de una glaciación a escala mundial.
Él lo que había hecho es, había encontrado restos, evidencia geológica de una glaciación en una zona que era tropical en ese momento, ¿no? Cuando él lo descubrió. Y entonces todavía no conocían el tema de la tectónica de placas, no estaba, todavía estaba en pañales la tectónica de placa y llegó a la conclusión de que si había habido una glaciación en una zona tropical, pues evidentemente se tendría que haber congelado todo, porque ya es lo último en congelarse, ¿no? Los trópicos, el Ecuador es la última zona en la que la zona de mayor irradiación, con lo cual que haya hielo en los polos es normal, pero que haya restos de una glaciación a esa altura, a esa latitud, pues le llevó a la conclusión de que había habido glaciaciones globales, de que había hace unos 750 millones de años había habido una glaciación a escala mundial, que no se había restringido a las zonas típicas de glaciación, sino que había envuelto toda la Tierra en una capa de hielo. Bueno, la conclusión era errónea, es decir, vamos, en la realidad es así, parece ser, y ahora lo veremos, pero el por qué había deducido él, pues era erróneo, porque claro, en ese momento esas tierras estaban en, en el trópico, pero hace 750 millones de años no, pertenecían a un supercontinente que se llamaba Rodinia y que luego se fueron desplazando las masas por el movimiento de la tectónica de placas. Pero en aquel momento no lo sabía. El caso es que llegó a esta idea. En aquel momento se estaba trabajando, estaba en los inicios el descubrimiento de toda la tectónica de placas y tampoco se le hizo mucho caso al bueno de Sir Douglas Mawson. Pero unos años más tarde, como 20 años más tarde, al finalizar los 60, más o menos cuando yo nací, Mikhail Ivanovich Budiko, mirad, es un climatólogo ruso, padre de la climatología cuantitativa. O sea, es lo que él publicó en aquel momento ya pues causó más sensación porque era alguien fuera de toda duda, ¿no? Ya os digo, como hoy día se le considera como padre de la climatología cuantitativa. Pues mediante un modelo numérico demuestra que llegado el hielo del casquete polar a los 50 grados, a la latitud 50, se produce una retroalimentación descontrolada del efecto albedo que lleva a la congelación completa de la Tierra. Recordemos el efecto albedo. El efecto albedo es el efecto de reflejar la radiación solar, ¿no? Que la produce el hielo. O sea, el efecto invernadero es el efecto contrario. De hecho, se contrarrestan el uno al otro, ¿no? Cuanto más hielo hay, más se refleja y menos radiación calienta la Tierra. Cuanto menos hielo hay, menos se refleja y más se calienta la Tierra. O sea, ese es el problema que veíamos del descongelarse, del descongelado de los casquetes polares, es llegar a un momento en el que haya tan poco hielo que impida que se forme más hielo. Entendemos cuál es el proceso de retroalimentación positiva. En este caso es justo al revés. Al llegar al 50, la cantidad de superficie en el planeta que estaría cubierta por hielo, dejaría la zona de irradiación, de absorción de calor en muy pequeña proporción y el fenómeno de retroalimentación positiva del efecto albedo haría que en poco tiempo se congelase todo el planeta. Eso es lo que planteó Mikhail Ivanovich Budiko a finales de los 60. El caso es que uno de los impulsos que supuso la teoría fue cuando publicó Joseph L. Kirchbink, tiene un nombre complejo, en 1992, un geobiólogo de Caltech. Caltech es el Instituto Tecnológico de California, una de las entidades de formación universitaria más prestigiosas del mundo, ¿no? Entonces no estamos hablando de lo que yo diga, sino lo que dice la gente que está considerada los primeros del mundo, ¿no? Fue el primero en utilizar el término de bola de nieve. Publicó, aseguraba que sí, que hace 750 millones de años era muy probable que se hubiese transformado la Tierra en una bola de nieve. Por eso lo llamó Tierra bola de nieve. Y unos años más tarde, Paul Hoffman, en 1998, de Harvard, fijaos, Harvard también es una universidad de cierto prestigio, ¿no? Pues confirmó lo que había dicho Kirchbink
6 años antes. Y es más, mediante estudios geológicos de silicatos y de, bueno, es compleja la realidad, pero lo que él publicó es que además de que se había envuelto en una bola de nieve completa la Tierra, se pasó de manera brusca de una fase glacial a una fase invernadero. O sea, la salida de esta bola de nieve fue una fase de pasar de tierra, bola de nieve, a tierra invernadero, con unas concentraciones de CO2 de 350 veces las concentraciones actuales, ¿no? Las concentraciones de 1998, de finales del siglo XX eran las que planteabas. O sea que fijaos que parece ser que sí, parece ser que, como dice nuestro amigo escéptico, la Tierra se congeló y se descongeló en algunas ocasiones. ¿No? Dice muchas veces, pero en algunas ocasiones por completo llegó a congelarse. Y claro, como él mismo deja, o sea, como deja caer o se intuye de lo que dice, ¿no? Que la vida en el planeta continuó, evidentemente. La vida continuó, ya había vida y la vida continuó. Ahora bien, también durante un tiempo se estuvo, era una duda, ¿no? ¿Cómo podía haber aguantado la vida? Y bueno, pues aguantó primero por una por las características que tiene el agua, ¿no? El agua, ya comentamos en otro Café Conciencia las características casi mágicas de esta sustancia que tiene el agua, ¿no? Sabéis que el agua caliente es menos densa que el agua fría. Por eso cuando estuvimos viendo lo del AMOC vimos cómo era necesario que se enfriase y se salinizase para que profundizase y hiciese de motor del AMOC en esta transición entre el Atlántico Norte y el Ártico, ¿no? La tierra, el agua, perdón, el agua es más densa cuanto más fría. Cuanto más fría, hasta que llega al punto de congelación, porque cuando llega al punto de congelación, mágicamente adquiere una estructura cristalina por los puentes de hidrógeno que se establecen entre las distintas moléculas de agua y aumenta el volumen, de manera que es menos denso. El agua sólida es menos densa que el agua líquida. Es una rareza, y una rareza que permitió que en estos periodos de bola de nieve, en estos supuestos 4 periodos que pudo llegar a haber de tierra a bola de nieve, el hielo estuviese en la superficie, pero por debajo pudiese quedar agua en estado líquido, ¿no? Imaginaos, si el hielo pesase más que el agua líquida, la Tierra empezaría a congelarse por el fondo. O sea, el hielo se congelaría, llegaría al fondo y congelándose por el fondo llegaría a la superficie y estaría todo congelado, de manera que no hubiese permitido que ningún organismo superviviese, ¿no? a esas temperaturas. Daos cuenta que aquí se calcula que la temperatura media de la Tierra era alrededor de menos 50 grados, cuando la temperatura media de la Tierra que tenemos vivible era de 15 grados, ¿no? Es lo que teníamos antes en lo que se llama la temperatura preindustrial. Alrededor de los 15 grados, 14 y pico. Y sin embargo era menos 50, con una amplitud de menos 20 en el Ecuador y menos 80 en los polos. O sea, imaginaos, no había nada que hubiese podido sobrevivir. Pero como el agua sólida flota debajo de esa capa de hielo, pudo seguir habiendo agua que contuviese vida. Vida, por supuesto, vida muy simple, vida muy sencilla, que esa es otra. Querido escéptico, o sea, ¿qué tipo de vida sobrevive? Sí, claro, sobrevive. ¿Y cómo sobrevive? Sobrevive con una mortandad brutal. O sea, sí, hubo reductos que consiguieron aguantar y cuando volvió a tener unas condiciones más propicias para la vida, pues proliferaron y siguió el camino evolutivo adelante, ¿no? Pero claro, por supuesto, eran formas de vida muy sencillas. No pudo sobrevivir, todavía no había llegado a producirse, pero en esas condiciones no puede sobrevivir vida compleja, pero vida compleja muy simple. Es decir, estamos hablando de seres de vida unicelular, es lo que pudo sobrevivir en aquel momento. Como os digo, había varias posibilidades. Había algunos científicos que pensaban que en algunas zonas, lo más cercano posible al Ecuador, donde la capa de hielo fuese
más delgada, que pudiese pasar algo de luz y permitiese que hubiese algunos organismos fotosintetizadores que siguiesen viviendo, aunque en franjas pequeñas, pero que pudiesen seguir viviendo. Pero lo que más peso dio es que cuando se descubrió que había extremófilos en fumarolas, en estas surgencias de magma que hay en el fondo de los océanos, ¿no? En fumarolas que descubrieron pues esos seres unicelulares, cianobacterias, que se llaman extremófilas, que son capaces de vivir a partir, sin necesidad de luz, sin fotosíntesis, a partir de la energía química que se extraen de estas fumarolas. Parece ser que esto era así, parece ser que esto, que esto fue como os digo, lo que, lo que plantea hoy día la ciencia. Parece que todos más o menos consensuamos que es posible que hace unos 750 millones de años la vida tuviese esa fase de bola de nieve y algunos reductos de vida pudieron existir, ya bien sea en zonas de hielo delgado, ya bien sea alrededor de las fumarolas, que cuando cambió pudieron volver a proliferar y la vida, el camino de la vida continuó, ¿no? Fijaos, pero aunque es así, y fijaos que estos cambios el cataclismo que supuso, ¿no? Hoffman hablaba de que hubo un paso brusco de la fase glacial a la fase invernadero. Pero estos cambios bruscos en geología son de miles de años, sino de millones de años. No es nada tan rápido como lo que estamos viviendo. Mirad, el aumento del CO2 que sacó a la Tierra de esa bola de nieve parece ser que fue debido a erupciones volcánicas, al CO2 proveniente de esas erupciones volcánicas. El CO2 se fue acumulando en la atmósfera, puesto que los océanos es el principal absorbedor del exceso de CO2, ¿no? Entonces, este exceso de CO2 que estaban generando los volcanes no podía ser absorbido por el océano, porque el hielo impedía el contacto entre la atmósfera y el océano. Así de sencillo, entre la atmósfera y la hidrosfera se cortó durante el periodo de bola de nieve, y eso hizo que se fuese acumulando el CO2 hasta alcanzar, como decía Hoffman, 350 veces la concentración actual. Fijaos cómo pudo llegar a ser. Ahora bien, lo que os quería comentar, esto de cambios bruscos. Lo que dice Paul Hoffman es que este proceso de acumulación de CO2 proveniente de los volcanes, de las erupciones volcánicas, duró al menos una decena de millones de años. Una decena de millones de años. Vemos lo que estamos hablando. El ser humano lleva 200.000 años en la especie, la nuestra, ¿no? Digamos que el Homo sapiens lleva 200.000 años en la Tierra. Y estamos hablando de que estos cambios bruscos, en este caso, la salida por acumulación de CO2 del periodo de Tierra de bola de nieve, tardó al menos una decena de millones de años. El cambio que estamos provocando los humanos se está produciendo en una generación. Se está produciendo en mi vida. El cambio es brutal. El cambio, la aceleración que estamos provocando a estos procesos de cambio naturales es escandaloso. Por cierto, aunque dices que la Tierra se congeló y se descongeló, nadie habla de que vayamos hacia un periodo de congelación. Todo lo contrario. Estamos hablando de que la evidencia lo que nos dice es que hay un calentamiento global, un calentamiento de todos. Ahora bien, si ese calentamiento, que es lo que decíamos, si se corta la corriente de la AMOC, si la AMOC se corta, no trae ese calor que traía esa corriente a Europa. Y Europa tendrá las condiciones térmicas que le corresponden a su latitud, que son las de Canadá. Ya está, es eso. Pero eso es aquí, en Europa. A nivel mundial no ocurrirá así. Es decir, todo ese calor que venía para acá, más incluso porque se está calentando más la Tierra, dejará de venir para acá, pero seguirá yendo a otras zonas del planeta, que es lo que comentaban, que era por lo que se descendía la zona de comunicación entre la célula de Hadley del norte y la célula de Hadley del sur, descendería, y eso alteraría los patrones de lluvias
y de temperatura de las selvas, de las zonas selváticas, de la selva del Amazonas, de las selvas del Congo, fundamentalmente en África, y de las selvas en la zona de la India, ¿no? Y de Oriente. Y eso es lo que estamos viendo, eso es lo que estamos viendo ahora, ¿no? Pero bueno, además, lo que comentábamos, y es por lo que a lo mejor, pues tu amigo escéptico tienes esa respuesta de negación, ¿no? Es que el problema, lo que estamos viendo ahora mismo, lo que los científicos están viendo y lo que están denunciando, es que en este 2023 y lo que llevamos de 2024, el proceso que llevábamos, que lo estábamos viendo desde hace décadas, desde prácticamente los 70 de la década pasada, desde que se publicó el artículo de los límites del crecimiento, el problema que estamos viendo y la dinámica que llevábamos está adquiriendo una dinámica exponencial, ¿no? Está pasando de una dinámica lineal a una dinámica exponencial. Se están retroalimentando positivamente estos procesos que nos llevan al efecto bola de nieve, nunca mejor dicho, esa bola de nieve que según va avanzando va cogiendo más nieve y va adquiriendo cada vez más velocidad y cada vez va adquiriendo más nieve. Y sabemos a dónde nos llevan estos. También tuvimos un Café Conciencia hace tiempo, en el que, de los primeros yo creo, en el que comentaba el peligro de las dinámicas exponenciales, ¿no? Y cómo encima, cuando te quieres dar cuenta en una dinámica exponencial del riesgo en el que estás, generalmente es ya muy tarde, porque por esa dinámica exponencial el siguiente paso multiplica el anterior. Entonces es un momento muy difícil, un momento en el que los científicos de verdad, es que todos los días están saliendo. Acabo de ver una exposición de una científica del CSIC que en el Parlamento de Zaragoza, me parece, de Aragón, y como los políticos ignoraban por completo lo que estaba diciendo, ¿no? Pero esa es la realidad que tenemos, y eso es porque los científicos están saliendo ahora a decir lo que están diciendo, porque el problema que ya llevábamos viendo y que parece que no nos afectaba porque iba a llegar más tarde, pues todos estamos viendo que está llegando más pronto que tarde, ¿no? Con respecto a esto, para que seamos conscientes de cuál es este nivel de aceleración, y no porque yo lo diga, sino porque lo dice la gente a la que hemos formado y les hemos dado puestos de responsabilidad en la ciencia, y que nos lo están diciendo, y que cuando nos dicen los mensajes que no cuadran con nuestros intereses, pues simplemente lo que hacemos es ignorarlos, ¿no? Mirad, un día antes del anterior Café Conciencia, el 18 de abril, se publicó en el Washington Post, ¿eh? No estoy diciendo en un diario digital extraño o en unas cadenas de estas amarillistas, no, estoy hablando del Washington Post. En el Washington Post se publicaba un artículo haciéndose eco de la señal de alarma que significaba la publicación de una columna en Nature esa misma semana de Gavin Smith, el director del Instituto Goddard de Estudios Espaciales de la NASA. Como veis, es el Washington Post, un periódico de cierto prestigio, ¿no? Y estamos hablando del Instituto Goddard de Estudios Espaciales de la NASA. Yo creo que a todos, aunque no tengamos mucha idea, nos suena que esta gente tiene algo de idea, ¿no? Y aquí esta gente, cuando habla con conocimiento. Muy bien, pues había publicado esa misma semana en Hechos, que comenté algo al respecto en el del 19 de abril. Fijaos, he copiado directamente, y os lo voy a leer, párrafos de este artículo del Washington Post, que no sé por qué aquí tampoco ha tenido, por supuesto, igual que se publicó este artículo comentando la columna en Hechos de Gavin Smith, también se publicaron en diarios de medio mundo, ¿no? Pero aquí no sé por qué no hemos tenido mucha idea, ¿no? Esto ha pasado bastante desapercibido, que es algo de lo que hablo en cada Café Conciencia. Noticias que aquí pasan bastante desapercibidas, que vivimos una isla pija que se llama Europa, y además nosotros vivimos como en una burbuja en la que parece que no está ocurriendo nada, y está ocurriendo de verdad algo que nos pone los pelos de punta al que quiera verlo. Por cierto, recordemos,
amigo escéptico, no hay más ciego que el que no quiere ver. Pero yo te muestro aquí lo que están diciendo. Y luego tú, si tienes información de otro técnico de la NASA que dice lo contrario, pues coméntamelo y veo a ver si es así, si no es así, si tiene algún interés espurio detrás, porque esto es así. O sea, nadie, ningún científico que comente esto, lo comenta porque tenga intereses espurios, porque no hay ninguna empresa que te vaya a dar dinero para decir para promover un mundo en el que las empresas bajen la cantidad de extracción y de producción y de venta, que es lo que proponemos como única posibilidad de cambio, ¿no? Como digo, os leo. Dicen textualmente, dice, para esta misma época del año pasado, los científicos constataron con incredulidad que el calor de los océanos se había disparado a niveles récord y se preguntaban qué podría haberlo desencadenado. Nunca se había visto un salto tan drástico en la temperatura superficial de los mares. ¿Veis lo que están diciendo? Nunca. O sea, no es que... No, no, no. Es que dice, sí, siempre ha habido olas de calor, sí, pero nunca se ha visto lo que se ha visto este año pasado y lo que se está viendo este. Dice, entre las posibles causas, los científicos exploraron su posible vinculación con el fenómeno del Niño. ¿Os acordáis que esto lo hemos comentado en algún momento, ¿no? Un patrón climático que suele calentar las aguas del Pacífico, así como la potencial influencia de una gran erupción volcánica. No, perdón, así como la potencial influencia de calentamiento de la menor contaminación de los buques cargueros. Acordaos que esto también lo comentamos en otro Café Conciencia, no en el anterior, en otro, que como contrapartida, la polución tenía como contrapartida hacia un efecto paraguas, de manera que impedía que llegasen radiación solar que llegase a contactar con la Tierra. Y claro, al eliminarse polución, pues llegaba más calor a la Tierra. O sea que habíamos que realmente la Tierra estaba más caliente de lo que estaba y que la polución, paradójicamente, nos había mantenido más frescos. Por un lado, parece ser que sí, que algo ha podido empujar el cambiar el fuel de los cargueros a un fuel mucho menos contaminante. Ya comentamos también en otro Café Conciencia que parece ser que eso era una de las causas que habían dado con un sobrecalentamiento del centro de Europa, porque todo alrededor de la cuenca del Ruhr tenía una polución brutal, y al eliminarse esa polución, eso es algo de lo que explica por qué en el centro de Europa se ha calentado mucho más rápido que la mayoría del continente. Aunque todos los continentes se calientan más que el mar, parece ser que aquí en Centro Europa era más, y la razón principal era que se le había quitado ese paraguas de polución, ¿no? Por supuesto, la solución no es polucionar, que ya decíamos, ¿no? A ver si algún listo va a decir que lo que vamos a hacer es polucionar para evitar ese calentamiento, ¿no? Como si recordemos que nuestro principal problema en los 9 límites de planetarios que sabemos que no hay que pasar para no poner en riesgo la supervivencia de nuestra especie, nuestro modelo social, por lo menos, de nuestra especie en el planeta, pues precisamente el calentamiento era el cuarto, y los otros iban más encaminados, los otros 3 primeros, a esta polución, a este enguarrinamiento que estamos haciendo del medio ambiente, ¿no? Como os decía, le decía, entre las posibles causas, los científicos exploraron su posible vinculación con el fenómeno del Niño, un patrón, una potencial influencia del calentamiento por la menor contaminación de los buques cargueros, y hasta una gran erupción volcánica, que lo comentamos el otro día, la del famoso Tonga Unga, ¿no? de Tonga, de Oceanía. Dice, pero nada explicaba que ese flujo de agua caliente se mantuviera durante meses y esparciera olas de calor sobre la superficie de todos los océanos. Ahora, esa ola sin precedentes de calor oceánico ingresa en su segundo año, y los científicos advierten que puede significar un cambio drástico en los sistemas de la Tierra que no pueda ser revertido en una escala de tiempo humana. Esto es importante. No, que el riesgo es de que no pueda ser revertido en una escala de tiempo humana. O sea que hay que tener cuidado con lo que juegas cuando las consecuencias de hacerlo mal no pueden darse marcha atrás, ¿no? en una vida humana.
Entrecomillado en el Washington Post, podría implicar que el calentamiento del planeta esté alterando de raíz los sistemas que rigen el comportamiento del clima y mucho antes que lo anticipado por los científicos, escribió Smith, del Instituto Goddard de la NASA, en una columna en la revista Nature. El calentamiento oceánico se ha extendido mucho más allá de las porciones del Pacífico afectadas por el Niño. Voy a leerlo también porque para que tengamos una idea clara y veamos los datos concretos y de dónde vienen, ¿no? Dice, en gran parte de la cuenca del Atlántico, por ejemplo, la temperatura superficial del agua está 1 o 2 grados por encima de la base de comparación de 1971 a 2000. Fijaos que ni siquiera lo comparan con las temperaturas preindustriales, lo comparan con la media de entre el 71 y el 2000. O sea, como casi cuando yo nací, 3 años después de que yo naciese, hasta el 2000. Y lo que se había mantenido durante ese tiempo y cómo en los 24 años que llevamos estamos sacando las cosas de quicio, ¿no? Y en algunas aguas de lugares tan distantes entre sí como Sudáfrica, Japón y los Países Bajos, esa anomalía es de 3 grados, según datos satelitales de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos. O sea, estamos hablando de datos oficiales de una administración pública estadounidense, o sea, de los que están vigilando cómo es esto, ¿no? Y nos están diciendo que el calentamiento es mucho más acusado del que se podía prever. Fijaos que cuando hablan de 1 grado, de 2, de 3 grados por encima, recordad que es igual que cuando hablan de que la temperatura media de la Tierra se sobrepase 1,5 grados, ¿no? Que es donde estamos ahora mismo. Recordad que hay que tener en cuenta que son temperaturas medias y que la estabilidad en estas temperaturas ha sido altísima en todo el Holoceno, ¿no? Desde el Dryas reciente aquí, en los últimos 12.000 años, las oscilaciones térmicas globales han sido mínimas. En cada localidad, en cada sitio, sí, claro, pero a nivel mundial la compensación entre unos efectos para un lado y otros efectos para otro era prácticamente total y la temperatura se mantenía muy estable, alrededor de esos 15 grados. Y como siempre decimos, 1,5 grados en 15 grados, pues compáralo con tu temperatura corporal. Si tu temperatura corporal es de 37 grados, 36 grados y medio, ¿de acuerdo? Y la de la Tierra es 15, pues es como si a la Tierra se le tuviese una fiebre de 3 grados más. Claro, como si tú, si en vez de ser la Tierra, si la Tierra con 15 grados sube 1,5 grados, es como a ti con 37 grados te sube 3,7 grados. Imagínate cómo estarías con 40 grados durante... ¿Cuánto tiempo aguantas? Con 40 grados mantenidos durante un tiempo en un adulto, sabemos que lleva al fallo multiorgánico y es lo que estamos viendo ahora mismo que está ocurriendo en la Tierra, ¿no? Que estamos viendo como los tipping points son indicadores al fin y al cabo, igual que son los síntomas que buscan los médicos para diagnosticar, pues son los síntomas que sabemos que cuando se alteran indican una patología, y una patología en este caso planetaria. Como os digo, porque a veces el hablar de 1 grado por encima, de 2 grados por encima, nos da la falsa idea de que es poco. Y no, es muchísimo lo que estamos hablando. Es una auténtica burrada. Seguimos, dice, la ola de calor oceánico también coincide con temperaturas atmosféricas nunca antes observadas. El año pasado, la temperatura promedio del aire a nivel global fue la más alta que haya conocido la humanidad. Y tal vez llevó al planeta a su pico de calor en más de 100.000 años. Ahora los climatólogos predicen que 2024 podría ser aún más tórrido. O sea pues es que ve lo que están diciendo. Están diciendo con fuentes de la máxima credibilidad, lo que nos están diciendo es que el año pasado se llegó al récord de temperatura de los últimos 100.000 años. ¿Cómo podemos decir que no? Que la Tierra se ha congelado y se ha descongelado muchas veces. No, o sea, en los últimos 100.000 años nunca ha pasado lo que ha pasado ahora. Y además es exclusivamente por nuestra causa. Dice, pero un calentamiento tan dramático en todos los océanos de la Tierra es aún más alarmante, ya que para calentar el agua hace falta mucha más energía que para calentar el aire, apuntó Celeste Saulo, secretaria general de la Organización Meteorológica Mundial. Aquí están hablando de la secretaria general de la Organización Meteorológica Mundial. Pues si hay alguien con
entidad y con credibilidad para poder hablar de meteorología, digo yo que será la secretaria general de la Organización Meteorológica Mundial. Y como apunta aquí, es lo que hemos comentado en otras ocasiones, el componente lento del sistema climático es el agua. El agua tiene una gran inercia térmica y se necesita, como dicen, mucha más energía para calentarlo. Entonces, sigue diciendo Celeste Saulo, la escala de tiempo de los océanos es más lenta que la de la atmósfera, señaló Saulo. Cuando en los océanos se instala una tendencia, yo diría que es casi irreversible en una escala de tiempo de siglos o milenios. ¿Veis lo que está diciendo? Por eso es por lo que plantean que esto no, el calentamiento que se está produciendo a nivel mundial en los océanos no es algo que pueda ser explicado por fenómenos puntuales como es el del Niño, como es la erupción del Unga Tonga Unga, como es la falta de polución en los océanos. No es algo, es una tendencia, las tendencias, el cambio general tan grande, tan brusco que está habiendo en la temperatura oceánica es algo que no sabemos a dónde nos va a llegar, ¿no? Dice, continúa, a lo largo de 2023, la ola de calor se extendió a más del 90% de la superficie de los océanos. A más del 90% de la superficie de los océanos, o sea, prácticamente a la totalidad de los océanos. No es que se caliente una zona y otra zona se enfríe y ambas compensen, no, es que se ha calentado el 90% del océano. No sé qué más tienen que decirnos para que de verdad nos asustemos. O sea, que es lógico que te asustes. O sea, yo también me asusto, todos nos asustamos. Todo el que tenga dos dedos de frente se asustará al leer estas cosas o al escucharlas. Dice, las temperaturas más anómalas se registraron en el este del Atlántico Norte, el Golfo de México y el Caribe, el Pacífico Norte y vastas extensiones del Océano Austral, señala la OMM, la Organización Meteorológica Mundial. Desde abril de 2023, las temperaturas medias globales de la superficie del mar alcanzan un nuevo récord todos los meses y por un margen particularmente amplio, advierte la organización. No hay mucho que comentar, ¿no? En fin, yo, como os decía, siempre han habido olas de calor, claro, pero al mismo tiempo que había olas de calor, había en otras zonas de la Tierra, había olas de frío lo suficientemente fuertes como para compensarlas a nivel global. Pero ahora no. Ahora lo que estamos viendo, el problema, uno de los grandes problemas, algo de lo que nos está dando mucha señal de alarma, es que los fenómenos extremos se están produciendo en muchos sitios al mismo tiempo, ¿no? Comentábamos en el anterior Café Conciencia, el del 19 de abril, que había habido unas inundaciones que habían pasado prácticamente desapercibidas, con más de 100.000 desplazados en la frontera, por desbordamiento del Ural, en la frontera de Rusia con Kazajistán, acordaros, en la frontera ruso-kazaja. Pero es que en el mismo mes, o sea, 2 días después del Café Conciencia, podéis verlo en cualquier lado, ¿no? En cualquier lado, menos en los telediarios de máxima audiencia, pero o sea, llevan un mes de abril, han tenido un mes de abril en China, en la provincia de Guangdong, han llevado un mes de abril con unas inundaciones récords, con una climatología espectacular y durante un montón de tiempo, que ha habido más de 100.000 desplazados también en China. Claro que en China que haya 100.000 desplazados por algo con todos los que son no nos llama tanto la atención, pero hablas de colapsos, de que colapséis. O sea, esta gente está colapsando. O sea, en la frontera ruso-kazaja se colapsó, en China, en Guangdong, están colapsando, en Kenia también inundaciones que han roto una presa y que hay cientos de muertos en Nairobi, que ya días antes habían aparecido barrancos, porque es que esta es otra, ¿no? Precisamente el azote de los efectos del cambio climático, de los efectos de este desbarajuste ambiental que estamos provocando, los están sufriendo más quienes menos responsabilidad están teniendo o quienes menos responsabilidad han tenido en esta acumulación de CO2 en la atmósfera que provoca el calentamiento, ¿no? Como decía, en Kenia, además,
en los alrededores de Nairobi, imaginaos cómo serán los suburbios de Nairobi, ¿no? La cantidad de chabolas que hay allí, las condiciones precarias de vida que tiene la gente de manera normal, pues hay una inundación es brutal. Y encima, pues la mitad no estarán ni censados. O sea que es que hasta los datos de muertos y desaparecidos probablemente sean mayores de los que podamos llegar a conocer. Y además, pues claro, afecta más a la gente que ya tiene de por sí unas condiciones de vida más complicadas. La gente pobre está sufriendo horrores en todas estas zonas, o sea, en la frontera de Rusia con Kazajistán, en China, en Kenia, y ayer en Brasil también inundaciones, también rotura de presas, también muertos, en fin, al mismo tiempo en todas estas zonas del mundo. Pero es que además la mitad de Asia, el este de Asia está ahora mismo pasando unas olas de calor de récord también, están asfixiados. En Filipinas 50 grados de sensación térmica, ¿os podéis imaginar lo que es eso? Hace nada en Brasil hemos tenido 60 grados de, de temperatura, de sensación térmica, ¿no? De sumar la temperatura a la humedad, porque no sé si aquí los que vivimos en Madrid no somos muy conscientes de lo que es el calor húmedo, pero cuando fui a Cuba, bueno, cualquiera que vaya a Cuba la primera vez, durante los 2 3 primeros días de estar en Cuba cree que nunca va a ser capaz de aguantarlo, porque el primer día es llegar allí y empezar a sudar como una mala bestia. Entonces, con condiciones de humedad elevadas, el problema es que tu transpiración no funciona bien, no refrigera. Y es de manera que la sensación térmica es mucho mayor con menor temperatura. Yo recuerdo que allí yo estoy acostumbrado a tener temperaturas en verano en Madrid en algún momento de 40 a 41 grados, pero el calor de Madrid es tremendamente seco, ¿no? Tremendamente seco. Sin embargo, en Cuba, que raya casi el 100% de humedad, es una humedad en los trópicos de 90 y pico por ciento, pues allí con 32 grados estás asfixiado, no puedes moverte. O sea, es increíble lo que la humedad complica la sensación térmica, ¿no? Como os digo, está la mitad de Asia, la, el este de Asia ahora mismo está pasando como os digo, Filipinas con 50 grados, estado de emergencia, suspenden clases escolares, pero es que el 60% de India también está bajo una ola de calor, y Myanmar está bajo una ola de calor, y Nepal está bajo una ola de calor, y encima, en plena temporada de incendios, con más de 7.000 incendios activos actualmente. O sea que, entre otras cosas, complicada por la situación de calor extremo que están pasando, ¿no? O sea, y Zimbabue, como decíamos el otro día, con estado de emergencia por la sequía extrema y hambruna posible, etcétera, etcétera, etcétera. El problema es eso, que antes podía ocurrir una catástrofe, podía ocurrir, pero ahora ocurren todas las semanas en varias zonas del mundo. Ese es el problema que estamos teniendo ahora mismo, y si no quieres verlo, pues no lo ves. Y si quieres ignorarlo, pues ignorar. La verdad es que hay que tener una cierta intención de buscarlo, porque aquí nos mantienen un poco como nos tratan como si fuésemos niños, o sea, que hay que esconderle la cruda realidad, ¿no? Para que pueda seguir su vida mínimamente feliz. Bueno, pero yo creo que ya es hora de que maduremos, ¿no? Y de que cojamos las riendas, porque además si no la cogemos nosotros, la van a coger otros, ¿no? Y nos van a llevar al desastre. Bangladesh lleva asfixiado también todo el mes de abril, con unas temperaturas que rayan el límite posible de la vida humana, ¿no? De que puedas desarrollar una vida normal y no vivir al ralentí. Pero es que da la casualidad, como os decía, que Bangladesh lleva años ya destinando el 7% de su Producto Interior Bruto, de su PIB, a medidas para resistir el cambio climático, a crear refugios climáticos, áreas de evacuación, etcétera, etcétera. Y no da abasto, no da abasto. El 7% de su Producto Interior Bruto, para que nos hagamos una idea de lo que supone el 7% del Producto Interior Bruto de un país,
tengamos en cuenta que lo que dijo Trump en su momento y que Estados Unidos está pretendiendo en esta dinámica pro-armamentística, que era que los países de la OTAN destinasen el 2% de su Producto Interior Bruto a gastos de defensa, o sea, que gastamos menos, bueno, lo que quiere que gastemos eso, o sea, y fijaos el revuelo que eso puede suponer, ¿no? Pues no solamente es que es el 7%, o sea, más de 3 veces, o sea, 3 veces y media más de lo que, de lo que gastamos, de lo que quiere Estados Unidos que gastemos en defensa, lo destina Myanmar a esto. Fijaos que si está ocurriendo ya y si no hables de que aquí, pues nos llegará más tarde, pero evidentemente en estas zonas, en estos países están colapsando. Myanmar además está en el Golfo del Ganges, con lo cual vive pendiente de un hilo permanentemente. Cuando no tiene unas situaciones abrasadoras de temperaturas invivibles, lo que tiene Myanmar son inundaciones en uno de los deltas más grandes del mundo. En fin, esa es, y fijaos, ¿no? de la responsabilidad que Myanmar, Bangladesh, perdón, que Bangladesh o Myanmar también le ocurre exactamente igual, ¿no? ¿Qué responsabilidad tienen ellos en la emisión de gases de efecto invernadero? Si su participación es prácticamente anecdótica en esto, y sin embargo las consecuencias están siendo ya terribles. Lo que pasa es que como aquí no las estamos viviendo de la misma manera, o eso nos creemos, ¿no? O eso nos creemos. Creemos que aquí no ocurre, pero sin embargo aquí ya están ocurriendo cosas, ¿no? Hace unos días también vi una entrevista que hacían a un investigador de la Universidad de Santiago de Compostela, un climatólogo, un climatólogo, no, un oceanógrafo de la Universidad de Santiago de Compostela, pues una entrevista, por cierto, en inglés, porque se la hacía una entrevista a un periodista americano, un periodista estadounidense, era el que le hacía la entrevista. Por cierto, aquí, pues los indoramos, como digo, pues le entrevistaban y en esta entrevista, bueno, pues nos contaba cómo está alterado y cómo está realmente aterrado con lo que está viendo, que desde el 2023, desde abril del 2023, se ha visto un aumento brutal de todos estos procesos que se veían ya y que se amenazaba y que, bueno, pues que pensábamos que podrían afectar a las generaciones futuras, sí, pero que ya nos están afectando, ¿no? Comentaban cómo las mariscadoras, en todas las Rías Bajas, cómo las mariscadoras están teniendo una reducción espectacular de sus capturas, ¿no? O sea, como le preguntaba el entrevistado, el periodista, pero ¿como cuánto más o menos? Y dice, pues mira, si antes una mariscadora, digo mariscadoras porque la mayoría son mujeres, la primera vez que fuimos de vacaciones a Rías Bajas y nos encontramos de repente un montón de mujeres como ruedas de camión, vamos, con la cámara de las ruedas de camión en la cabeza, alucinamos, y ¿sabes? Los llevaban allí para ir echando allí las almejas o los berberechos que fuesen a coger, van con un rastrillo, rastrillando la arena y van echando aquí a una red que tienen en medio de estos flotadores grandísimos, ¿no? Era muy llamativo, además era muy maja, nos regalaban en aquel momento, cuando fuimos hace ya 20 y muchos años o algo más quizá, ¿no? nos querían regalar después de haber estado 4 horas en la marea baja aprovechando y mariscando, nos querían regalar un par de kilos de berberechos y les dijimos que no. Pero bueno, las mariscadoras ahora mismo, como os digo, le preguntaban y decía, pues mira, si antes una mariscadora cogía 10 kilos de almejas en 1 hora, ahora en 4 horas llega difícil a conseguir recolectar 5. O sea, imaginaos el cambio, ¿no? En 1 hora 10 kilos, en 4 horas 5 kilos. Pues nada, esto no les está afectando, no te preocupes por el cambio climático. Comentaba además, fijaos que el riesgo de que esta temperatura elevada que está cambiando completamente, hablaba de especies invasoras, de especies tropicales que están llegando a esta zona porque tienen un agua, del desplazamiento de las especies autóctonas hacia aguas más frías y de cómo estas aguas más cálidas hacían que proliferasen más las algas, las diatomeas, las algas que producen la famosa marea roja. Esta famosa marea roja
que hace que no se pueda consumir cuando hay mareas rojas. Sabéis que el marisco, al ser filtradores, van cogiendo, van acumulando este exceso de algas, de microalgas, que es lo que son estas diatomeas, que tienen una toxina, fijaos que tienen una toxina que se llama ácido domoico. Este ácido domoico es un agonista glutamatérgico. Para los que no tenéis formación en esto, decir, el glutamato es nuestro principal neurotransmisor excitatorio, y el 50% de las sinapsis de vuestro cerebro son excitatorias glutamatérgicas, y bueno, pues este es un agonista, es decir, imita al glutamato, pero no solamente imita al glutamato, sino que por lo menos en algunas zonas, en algunas regiones, entre ellas el hipocampo, parece que también afecta. Fijaos en las... tenemos una idea, ¿no? Una sinapsis es una neurona, que el botón terminal de una neurona conecta con la dendrita de otra neurona, ¿no? Con una espina dendrítica de otra neurona, y el botón terminal de esa neurona libera el neurotransmisor, y ese neurotransmisor se tiene que acoplar a los receptores que expresa la dendrita. Pues esos receptores de glutamato, parece que a los que se acopla el glutamato, son activados también, se acopla a ellos también este ácido domoico. Y este ácido domoico, además de acoplarse a ellos y producir, por ejemplo, por lo tanto, un efecto multiplicador de la excitación glutamatérgica, cuando una neurona libera su neurotransmisor, también se liberan muchísimas moléculas de neurotransmisor, y tienes que recaptar un montón de moléculas de neurotransmisor para que la neurotransmisión cese. El problema es que parece que interfieren en el astrocito, la célula de glía, que son las acompañantes que están ahí en la neurotransmisión glutamatérgica, tienen un papel muy importante, y es el astrocito quien se encarga de recuperar, de recaptar el glutamato, y luego se lo da a la neurona para que vuelva a emitir cuando llega el impulso eléctrico, a liberar el neurotransmisor. Pues parece que en el hipocampo, por ejemplo, también afecta a este recaptador que expresan los astrocitos, la célula de glía que acompaña a las neuronas en la neurotransmisión glutamatérgica, y no lo recapta, de manera que multiplica por mucho esa excitación de la siguiente neurona. Esta excitación es un proceso que se llama excitotoxicidad de glutamato, que puede llevar a la muerte neuronal. De hecho, lo que hablan es que lo primero que vieron fue por una intoxicación en el 89 en Canadá, en el que estuvieron afectadas un montón de personas, que como principal efecto lo que tenía era una amnesia anterograda, ¿no? Una amnesia que a partir de esa intoxicación no eran capaces de recordar nada de lo que hacían, ni nada de lo que ocurría en ese momento. Anterograda porque es a partir de ese momento para adelante, ¿no? La retrograda es la que olvidas lo que ya aprendiste. Aquí lo que ya aprendiste seguía estando, y lo justificaban por esta muerte neuronal de estas neuronas del hipocampo, que son fundamentales para consolidar el recuerdo nuevo, ¿no? Y bueno, pues de hecho se le conoce a este ácido domoico como la toxina amnésica. Fijaos lo que ocurre. Bueno, pues este riesgo que impide, por lo tanto, que se acumula en estos moluscos filtradores, sobre todo, pero no solamente en moluscos filtradores, también se ha visto este ácido domoico en algunas especies, incluso de peces, que llegan a acumularlo, ¿no? Entonces, bueno, pues es un riesgo esta proliferación de diatomeas. Pero además de esto, el investigador de la Universidad de Santiago comentaba la muerte de cetáceos que está habiendo en las costas gallegas, algo que también yo desconocía, ¿no? Y comentaba que hasta en un solo fin de semana han llegado a haber 200 delfines muertos, en un solo fin de semana, y esto, pues por la afinidad que tenemos por los delfines y por lo bien que nos caen, y esto pues nos llama un poco la atención. Pero sobre todo esto es indicativo de que el ecosistema, de que los delfines es como superpredadores en el tope de esta cadena alimenticia, pues es indicativo de que toda la cadena trófica está teniendo unas alteraciones brutales. Y con respecto a esto, le preguntaba además que si tenía contacto con investigadores portugueses, y le decía que sí, y cuál era la preocupación que ellos tenían. Y dicen, pues mira, la principal preocupación que ellos tienen, y que yo tengo también y que comparto, es el deterioro que están teniendo los bosques de kelp, ¿no? El kelp es
son algas pardas, estos bosques de algas que pueden llegar a 60 metros de altura, ¿no? Que hay, bueno, pues por toda la costa atlántica. Lo que hay en nuestras latitudes es una alga parda que se llama laminaria. Esta laminaria, fijaos, de esta laminaria se extrae, por cierto, el alginato, David. ¿Te acuerdas del alginato? Que se puso muy de moda hace unos años en los programas de cocina y estas cosas, porque bueno, es lo que utilizaba Ferran Adrià para hacer sus caviares de mentira, ¿no? Entonces ese alginato se utiliza muchísimo en toda la industria alimentaria como espesante y como estabilizante. Y este alginato es del ácido algínico, que se llama así porque viene de las algas. ¿Y de qué algas? De estas, del kelp, de la laminaria. ¿Y cómo se está reduciendo? ¿No? Para que tengamos una idea, el kelp, dicen que el kelp es una son algas, estos son algas, no son como la posidonia que comentamos en otro Café Conciencia. La posidonia es una planta acuática, pero estos son algas. Digamos que el kelp tiene rizoma en vez de raíces, ¿no? El rizoma sirve como la raíz para sujetarte al sustrato, pero no sirve para absorber nutrientes. El rizoma no absorbe nutrientes, simplemente te fija. Lo que tienen en vez de tallo se llama estipe, y lo que equivaldría a hojas se llama fronda. Y en las hojas, en la fronda, es donde se produce la fotosíntesis, igual que en las hojas de las plantas, pero además en la fronda es donde se absorben los nutrientes. O sea que hace una función doble, una función de las hojas de las plantas y una función de las raíces de las plantas. Este es el kelp. El caso es que el kelp, los bosques de algas pardas que están en todas las aguas costeras de prácticamente todo el mundo, bueno, pues los que a nosotros nos interesan, los de nuestra zona, no pueden vivir por encima de 20 grados, con lo cual ese calentamiento está haciendo que caigan muchos, y es la base de la cadena trófica de gran parte del océano, ¿no? El kelp, los corales, los arrecifes de coral, los bosques de kelp, además son de los principales agentes que capturan el CO2. Este milagro tecnológico que siempre, que cada vez, de vez en cuando aparece una noticia diciendo han conseguido captura de carbono, no sé qué. La verdadera captura de carbono la hacen las cianobacterias y las algas fotosintéticas y microscópicas, y el kelp y los arrecifes de coral, ¿no? Es lo que más CO2 captura y lo que, por lo tanto, previene ese efecto invernadero, y nos lo estamos cargando. Y decían que tenían miedo precisamente por ese kelp, por esa temperatura elevada, los bosques de kelp están en serio peligro. En fin, que como veis, que la situación no es nada halagüeña con respecto a esto. A su primo, el otro, no los bosques de kelp, sino los arrecifes de coral. En el artículo del Washington Post también comentaban la situación que están pasando los arrecifes de coral, ¿no? El problema del blanqueamiento. Dicen, mira, fijaos, dicen, el calentamiento de los océanos del mundo ya tiene efectos devastadores sobre los arrecifes de coral. En marzo, una franja hasta ahora mayormente virgen de la gran barrera de coral de Australia, fue azotada por fatales niveles de calor, y se repitió el blanqueamiento y la mortandad de los corales que se vio el año pasado en las aguas de Florida. Este miércoles se informó que el arrecife experimentó su peor caso de blanqueamiento jamás registrado. Este miércoles, haciendo referencia a hace 15 días, ¿no? Se trata del quinto blanqueamiento masivo del arrecife en los últimos 8 años. Quinto blanqueamiento masivo. Evaluaciones aéreas efectuadas por equipos científicos muestran que unos 730 de los más de 1000 arrecifes de la barrera perdieron color. La pérdida de color del coral, el coral son nidarios dentro de la familia de los metazoos.
Son nidarios. Fijaos, los nidarios los estudiáis, los que estudiáis conmigo, estudiáis los nidarios como uno de de las primeras formas de vida en las que se aparecen células con características neuronales que están organizadas en red neuronal difusa, ¿no? Son los protosistemas nerviosos. Los primeros donde aparecen en la escala evolutiva es en los nidarios y en los tenóforos, acordaos, los que empiezan por C y luego N, nidarios y tenóforos. Este es en donde aparecen esas redes, por lo tanto, difusas. Los nidarios son los corales, las anémonas, las medusas. Estos, bueno, pues los que forman los arrecifes de coral, estos nidarios, que por cierto, los nidarios tienen simetría radial. Cuando hablamos de que nosotros pertenecemos a un clado, a una rama del árbol evolutivo que nos llamamos bilateria, porque somos seres con simetría bilateral, ¿no? Con respecto a un eje sagital, si nos cortasen justo por aquí por la mitad, tendríamos las estructuras repetidas y además simétricas especularmente, ¿no? Que es como si una reflejase la otra, de manera que tenemos un esquema común con todos los seres bilaterales de desarrollo embrionario y de desarrollo posterior, en el que todas las estructuras las tenemos duplicadas con respecto a este eje, y las estructuras que no tenemos duplicadas, los bilaterales, las tenemos siempre en la línea media, ¿no? Fijaos, tenemos dos ojos, uno a cada lado, una nariz en la línea media, un ombligo en la línea media, un ano en la línea media, todo lo que sea uno lo tenemos en la línea media, dos pulmones, uno a cada lado, un corazón en la línea media. O sea, las estructuras generales de los seres bilaterales, que esto es lo que indique, es indicativo también de que tenemos un ancestro común, somos primos de todos los animales con simetría bilateral. Pues los nidarios están más lejos de nosotros, puesto que ellos tienen otro esquema de desarrollo, que es el de simetría radial, en este caso. Pues como os digo, estos nidarios, estos pólipos que forman los corales, los que forman los arrecifes de coral, que son los que tienen un esqueleto calcáreo y que por lo tanto pueden hacer esas construcciones, viven en simbiosis con unas algas que se llaman zooxantelas con X. Estas algas viven y les proporcionan al coral alrededor del 90, entre el 90 y el 95% del total de alimento que tiene el coral, de manera que los pólipos de coral no sobreviven mucho sin estas algas microscópicas, las zooxantelas. Cuando se produce un calentamiento por encima de los 20 grados, de los 20 grados, no de los 20 grados, era que cuando se produce demasiado calentamiento, pues estos viven en aguas bastante cálidas, cuando el calentamiento es excesivo, ese estrés térmico hace que el coral expulse a las zooxantelas, y así es por lo que se produce el blanqueamiento, porque el color del coral se lo dan precisamente los pigmentos que tienen estas zooxantelas. Sin estas zooxantelas el coral puede vivir muy poquito, acaba muriendo. Y como decimos, tanto la gran barrera de coral, que estamos hablando de que son 2.300 kilómetros de barrera de coral, ¿no? Pues corre el riesgo de caer, pues cae toda una cadena trófica gigante que está detrás del kelp, que está detrás de la posidonia, que está detrás de los arrecifes de coral. Son base de gran parte de la cadena trófica, de la cadena alimenticia de los océanos. Y aunque nosotros vivamos en continentes, vivamos en tierra y creamos que lo que ocurre en el mar no nos afecta, la vida entera está interconectada, y este planeta, recordemos que debería llamarse planeta agua más que planeta tierra. En fin, acababan comentando en este artículo del Washington Post, decían: si el calor récord persistiera incluso cuando regresara el fenómeno de la niña, escribió Smith, el de la NASA, en su informe para Nature, el mundo ingresaría en un territorio inexplorado. Smith Dixit, ¿de acuerdo? No lo digo yo, lo dice el director del Instituto Goddard de la NASA. Que estamos entrando en un territorio inexplorado. Entonces, no es que yo quiera meter miedo,
No es que yo quiera, ni yo, ni Turiel, ni Arechavala, ni Fernando Valladares, ni Alicia Valero, ni tantos y tantos, ni los investigadores del CSIC que han estado esta semana pasada en el Ayuntamiento de Zaragoza o en la, o en la Diputación Foral o donde estuviesen, exponiendo la realidad de los políticos. Eh, no es que podamos, como dices, que ojalá colapséis vosotros y los que os pagan, ¿no? ¿Cómo es lo que decías? Dice, a ver si colapsáis vosotros y quién os paga. Bueno, pues por cierto, si conoces a alguien que pague por hacer esto, alguna empresa que me pague, pues oye, pues pónmelo en los comentarios que no estaría de más. O dale mis datos a ellos y que contacten conmigo, porque desde luego yo por esto no me llevo nada ni por asomo. Esto me ha costado comprarme un micrófono y una cámara y una webcam, que es lo que he hecho, o sea, tampoco he hecho nada más, pero desde luego nadie. ¿Qué empresa va a dar dinero a alguien que lo que dice es baja la producción, baja las ventas, baja el metabolismo? No tiene más sentido. En fin, que lo que queremos con estas... con estas comunicaciones es que nos concienciamos de la realidad que tenemos, de que y no buscamos ningún, aunque te parezca mentira, hay más gente de la que crees que nos movemos por otras cuestiones que no son el dinero, ¿no? El dinero no es nuestro principal motor. Necesitamos dinero, evidentemente, pero no es nuestro principal motor. En fin, espero que os haya parecido interesante y que a partir de este comentario hater, pues nos ha permitido hablar de cosas que son interesantes, que es interesante saber, interesante conocer y aprender un poquito más de esta maravillosa diversidad que nos estamos cargando. Como os decía, estos corales que viven en simbiosis con esta alga es otro ejemplo maravilloso de esa fuerza evolutiva que se ha quedado relegada por nuestro esquema mental de creencias, que es la cooperación. Fijaos cómo estos organismos ya no viven independientemente, sino que necesitan estar juntos para cooperar, y esa cooperación como fuerza evolutiva que tiene millones y millones de ejemplos, y sin embargo siempre nos centramos en esa competición que encaja mucho más con este mundo de competencia desaforada y de campeones y perdedores. En fin, espero que os haya parecido interesante. Si algún otro escéptico ve esto, por favor, que me ponga sus dudas, que me ponga lo que quiera, que la queja que tenga, si hay algún estudio que dice lo contrario, si es mentira lo que está ocurriendo y si estoy alucinando y estoy viendo unas catástrofes donde no existen, pues hacérmelo saber, que soy el primero que le encantaría poder dormir a pierna suelta sin pensar que en muy poco tiempo vamos a poner una realidad muy dura a los que sigan aquí viviendo. Y recordemos, nadie habla de que el ser humano se extinga. El ser humano podrá seguir viviendo, pero ¿cuántos? ¿Y de qué manera? ¿Y en qué condiciones? Lo que no vamos a poder es seguir manteniendo unas sociedades con la complejidad y la interconexión que tenemos ahora mismo. En fin, hasta aquí os dejo, que ya llevamos más de una hora de charla y ya es demasiada tralla la que nos metemos. Hasta dentro de 15 días. Dormid bien.